La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza. El tema que voy a comentar con usted hoy es la respuesta a una pregunta o a una petición de alguien que ve estas mañaneras. Él me planteó una pregunta en relación con una opinión que di yo hace algunos meses, cuando dije que no estaba de acuerdo en que López dejara la presidencia de la República por las consecuencias que traería debido a la frágil institucionalidad de nuestro país. Como consecuencia de lo que se ha visto y padecido estos últimos 3 o 4 meses, esta persona me vuelve a preguntar y dice: ¿todavía piensa usted que no debe irse López? Muy bien, esa sería la pregunta y va ahora mi respuesta. Soy todavía de la idea de que López no debe dejar por ningún motivo la presidencia, salvo una cuestión de salud que lo imposibilite para llevar a cabo la tarea de presidente de la República, pero no concibo que mediante una licencia que pidiere o alguna cosa así. No, sigo pensando exactamente lo mismo. Los problemas que causaría López de solicitar licencia porque ya no quiere o por alguna cuestión de salud más fingida que real, repito, los problemas que causarían al país en la parte política serían de una dimensión tal que no imaginamos en este momento. Una de las razones por las cuales mantengo mi posición es por la frágil institucionalidad que tenemos en México. Vamos a suponer que por alguna razón, la que fuere, López faltare, y como está dentro esa falta de los primeros 2 años, se tendría que nombrar a un sustituto para que convocare a elecciones. ¿Imagina usted a Morena tratando de ponerse de acuerdo en quién sería el candidato? ¿Imagina usted también a los otros partidos buscando cada uno llevar agua a su molino, en vez de juntarse, poner por encima las diferencias y nominar un candidato común para derrotar al que Morena designare en un determinado momento? ¿Imagina usted el nivel de incertidumbre que se generaría en el país con los efectos económicos y cambiarios impensables en este momento? Alguien pensará: bueno, Ángel, de acuerdo, serían más los daños que ocasionaría la falta de López, sea antes de los 2 años o después de los 2 años. ¿Qué propones entonces?, me preguntaría. Soy de la idea de que López debe seguir al frente de la presidencia de la República, simple y sencillamente por cuestiones de la estabilidad política del país. Pero esta posición en modo alguno significa que López debe seguir haciendo lo mismo y gobernando de la misma manera que lo ha hecho a la fecha. En estos 13 meses y poco más, le hemos visto un conjunto de ocurrencias y tonterías mil que el país está prácticamente en una espiral descendente en materia económica, y en lo que se refiere a la cuestión política hay un nivel de desconfianza e incertidumbre que hace mucho no veíamos los mexicanos. En consecuencia, pues, lo que creo yo que debe suceder es una profunda rectificación por parte de López, no solo en lo que se refiere a la integración de su equipo, un conjunto de inexpertos e incapaces para la gobernación y con un nulo entendimiento la casi totalidad de ellos de lo que significa gobernar en el México de hoy. Las responsabilidades que tiene López no las ha entendido
y mucho menos ha estado a la altura de ellas. De la misma manera, los funcionarios que designó prácticamente sirven para lo que se le unta el queso, nada, para nada. En esas condiciones, pues, creo que la labor de los partidos políticos y de las organizaciones de los ciudadanos deben encaminarse a exigirle a López masivamente en las calles de las principales ciudades del país y de la Ciudad de México, por supuesto, para que rectifique, para que cambie su equipo y designe a personas expertas, con experiencia y con una muy buena calificación en la administración pública. También corregir esas tonterías de abrazos no balazos y becarios no sicarios y cortar de inmediato esa sangría de recursos que siempre son escasos y más en estos momentos para programas clientelares que tienen única y exclusivamente un objetivo electorero. Eso es lo que pienso que debe suceder. Y este desastre, esta tragedia que López ha creado, él debe permanecer al frente del gobierno para que intente, con esa profunda rectificación, corregir el desorden y el desastre en el que está hoy el país. Hoy prácticamente hay vastas zonas del país donde el Estado mexicano ha abdicado por esa política estúpida de abrazos, no balazos. Los delincuentes andan prácticamente ya por todo el territorio sin quien les haga frente. Los integrantes de las Fuerzas Armadas tienen las órdenes de no responder a las agresiones, de prácticamente sufrir toda clase de insultos, de golpes, de arrebatarles las armas, y llegan a tratar de detener a grupos de delincuentes inermes ante ellos. ¿Qué decir de esos delincuentes que integran la CENTE, la CETEG, la sección 22, que una semana sí y otra también detienen la circulación en las vías del ferrocarril a decenas o miles de vagones con insumos o contenedores con insumos clave para industrias en el centro del país? ¿Cómo es posible ver inermes, impasibles a las autoridades, a las fuerzas del orden, a las fuerzas armadas ante los grupos delincuenciales que, como dije, tal parece que no hay quien se atreva a hacerles frente? Lamento diferir de la persona que me hizo la pregunta. Repito mi posición. López debe permanecer al frente del gobierno. Debe cumplir con su encargo de 5 años, 10 meses que establece la Constitución esta vez. Debe gobernar, pero hacerlo bien. Hacerlo de acuerdo con las necesidades y exigencias de la realidad económica y política del país. Debe rectificar, debe dejar esa política del chistorete, de ocurrencias mil como Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, que solamente van a representar una sangría casi interminable de recursos. Debe, en esencia, gobernar, no andar rehaciendo al gobernante. Creo que eso es lo correcto, es lo que procede y estoy convencido de ello, que es la responsabilidad fundamental que tiene López. Gobernar correctamente, gobernar responsablemente e integrar un nuevo equipo de personas calificadas, no los ignorantes e inútiles que tiene ahora. De hacerlo, no solo mejoraría la situación del país, se estabilizaría la cuestión económica y la convivencia civilizada entre los mexicanos mejoraría también. Que eso implicaría la derrota de Morena en el año 2021 en la elección intermedia, merecido lo tienen, y esperaría yo que ese fuere el resultado. Morena es una amalgama de oportunistas de diverso origen
que lo único que les interesa es el poder por el poder. No saben legislar, no tienen experiencia legislativa y las cuestiones o las iniciativas que proponen o buscan acabar con lo que hemos hecho bien en los años anteriores o simplemente responden a grupos de interés. En esas condiciones, pues, lo fácil sería que López se fuere y nos dejaría, como suelo decir, el gallo muerto para acabarlo de pelar. O también, dirían en mi pueblo, nos dejaría la víbora chillando. López debe permanecer al frente de la presidencia de la República. Debe ser el jefe de Estado, pero debe serlo bien, con madurez, con prudencia, con mesura. Y ya que carece de la inteligencia obligada para ese puesto, que se rodee de los mejores, de los especialistas, de los que han acumulado años de experiencia en la cosa pública. Despedir a todos esos inútiles, sinvergüenzas, oportunistas, para que este país recupere la senda de la cordura y en 2 o 3 años la senda del crecimiento. Eso es lo que pienso. ¿Y usted qué piensa al respecto? ¿Está convencido que López debe irse ya? Piénselo y verá que vamos a coincidir. Gracias y lo espero mañana martes en la segunda mañanera de Ángel de esta semana que, como dije, hoy comienza. Gracias.